de lo que has de hacer. Si quieres ser buen periodista, muerde. Perro de prensa, muerde. Perro de prensa, ven y muerde. Perro de prensa, ven y muerde. En los años 70, exactamente en el 73, recordáis ese famoso 11 de septiembre, no el que os han contado los americanos en sus películas, no el que os cuentan los más mierda en sus películas de forma habitual, sino los hechos luctuosos acaecidos en Santiago de Chile, cuando hubo un golpe de estado y, bueno, Salvador Allende se tuvo que suicidar. Así como en la antigüedad clásica te obligaban a suicidarse, pues Allende lo mismo. En aquella época, los grandes periódicos norteamericanos, específicamente el New York Times, decía cosas como las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Dijeron también cosas como que después del caos que habían provocado los comunistas, bueno, pues trajeron la paz los militares. Esto me recuerda mucho a lo que se hacía en el nazismo. Una de las cosas fundamentales, o lo que hacía el catolicismo también, era crear el problema. En este caso, los judíos, por ejemplo, a los que no se les dejaba tener propiedades, no podían tener casas, no podían tener tierras, no podían labrar la tierra, se les obligaba a hacer ciertos tipos de trabajo y específicamente el trabajo de la usura, el prestamismo. Luego se acusaba, a los judíos de ser los responsables de la usura, cuando a lo largo de la historia europea la puta, ¿no? La puta de Babilonia se había dedicado a prohibirles absolutamente cualquier tipo de oficio artesano. Sin embargo, las bulas papales, las encíclicas, lo que hablaban era de los delitos y de los crímenes que cometían los judíos contra la población general. Lo mismo repitieron los nazis. Los nazis hicieron la misma política de llamarles garrapatas, de llamarles marxistas por un lado y por otro lado decir que eran unos ladrones que se quedaban, usurpaban la plusvalía de todo el mundo y que eran una especie a extinguir. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no? La Shoah. Hoy en día eso no podría volver a pasar. Sin embargo, si repasáis la prensa actual, la que ahora mismo está en boga, nos damos cuenta de que una de las técnicas es volver a culpar a aquellos que son los enemigos, el otro, siempre tiene que haber un otro, obviar todo lo que ha pasado antes como si hubiesen nacido por generación espontánea, aquella famosa teoría de que las moscas nacían de la nada directamente en la carne putrefacta y no hacía falta ciclo vital ni huevos, eso no existía, no sé, evidentemente no se veían. Aquí pasa lo mismo. Putin ha atacado un país, es un hijo de puta fascista, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, la prensa tiene mucho cuidado de no citar los últimos 8 años de los ataques del Donbass, usar las mismas excusas que se usaron para la guerra de Kosovo, la guerra de Yugoslavia, en la que tardamos poquísimo tiempo en concederles, en reconocerlos como naciones, y aquí sin embargo no se puede hacer porque son otros territorios, ¿no? Como por ejemplo pasa con Cataluña, ¿no? Kosovo podíamos reconocerla como un país independiente, pero Cataluña no, Euskadi tampoco. Y bueno, el Donetsk y Lugansk, pues hostia, el Donbass es imposible, ¿no? Una realidad empírica. Una de las ideas fundamentales de esta historia, de este tipo de historias, de estas narraciones, es que los oyentes, aquellos que son informados, esto entre comillas, como bien suele hacer nuestro amigo Tony, generan un tipo de opinión monolítica, hegemónica, indiscutible y que asume las posturas siempre del amo. Y para eso el papel es fundamental, el de los más mierda. La libertad de prensa es exclusivamente la libertad del amo de la imprenta para decir lo que él quiere. Y claro, si tú eres el privilegiado, tú eres el que tiene las cosas, los privilegios, el que tiene las cosas de comer bajo su control, te conviertes en un conservador porque quieres conservar lo que tiene. Parece una normalidad, un sofisma barato, pero curiosamente los conservadores son aquellos que pretenden conservar el status quo. Da igual que pases hambre, miseria, eso da lo mismo. Mientras él tenga que comer, lo que te pase a ti que te den por culo, hablando mal y pronto. Y en una sociedad tan compleja como las nuestras, las sociedades occidentales, las asiáticas, las industrializadas como son las nuestras, donde hay gran cantidad de individuos que hace mucho que dejaron de ser individuos para convertirse en masa, la construcción del consenso, o sea, la unificación de hacia dónde vamos, por dónde avanzamos y
cuáles son las opiniones aceptables y no aceptables, lo que los antropólogos llaman el proceso de endoculturación, se hace a través de los más mierda. ¿Cómo? Tapando, evidentemente, cualquier opinión que sea disidente, cualquier tipo de crítica, banalizando el discurso hasta límites absolutamente dantescos, no es la palabra, pero bueno, la vamos a usar, hasta lo que llamaba Baricchio el concepto de los bárbaros, ¿no? Alessandro Baricchio tiene un libro fantástico, he repetido muchas veces, que se llama Los bárbaros, que os recomiendo a todos su lectura, en el que dice que gran parte de la filosofía, la gastronomía, la vinicultura, gran parte de las actividades culturales humanas fueron reducidas a conceptos simples, fáciles de asimilar, para hacerlas fáciles de entender para la masa y convertirla así en un nuevo producto. Por ejemplo, el sistema Parker para vinos, de puntuaje de vinos. ¿Quién no entiende que 90 es mucho mejor que un vino que tenga 70, ¿no? Esos son los puntos, una cosa súper fácil. Pues en política, en economía, pasa exactamente lo mismo. Mensajes simples, mensajes fáciles de entender y no discutibles, porque la crítica ya no se refuta. Como ha dicho Rosenthal antes de entrar, no hay que saber la verdad, lo que hay que tener es razón. Y es de lo que se trata, de tener la razón. ¿Y cómo se consigue la razón? Pues de la manera más fácil posible, acallando todas las voces discordantes, normalmente mediante la coacción, o bien poniéndoles etiquetas. Tú es que eres de izquierda, tú eres de derechas, ¿no? Pasan cosas curiosas como Vox, por ejemplo, ahora refutando, renegando de todo su pasado cerca de Putin y de todos estos individuos de la derecha, o los Orbanes, los Salvinis y demás, escondiéndolo en sus redes, porque claro, no puede decir que contra la opinión mayoritaria ellos vayan a ir cuando han sido amigos de Putin desde hace mucho tiempo. Tobria, la idea fundamental de las sociedades dominadas y controladas, que no informadas por los más mierda, es algo que se descubrió hace ya mucho tiempo, es algo que se usa y, por decirlo de alguna forma, es casi como el agua que rodea a los peces, que ellos no son capaces de saber que están en el agua hasta que les falta. Llevamos tanto tiempo acostumbrados a no ser informados, sino a ser apacentados, porque no somos informados literalmente, que cuando oímos opiniones contrarias a las del consenso, hostias, hay que racionalizarlas, te cuesta entenderlas y sobre todo te cuesta encontrarlas. Por ejemplo, acaban de cerrar las cadenas RT y Sputnik, acusándolas de medios del gobierno. Coño, al país hace años que lo financiamos, y a La Razón también les van a poner los de Twitter el mismo simbolito, medios financiados por el Estado. Pues vamos a ver, discutir sobre esto en el contexto actual se hace mucho más espinoso de lo que ya lo sería, ¿no? Porque las posiciones están muy exacerbadas, estamos en medio de un conflicto brutal con amenaza, con un trasfondo nuclear, y no da tiempo a reflexionar porque la velocidad de los acontecimientos nos supera, ¿no? Entonces, hay una parte para mí en este programa que se refiere más al componente de trasfondo, de reflexión, de qué significan los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, y otro que se refiere al debate en concreto sobre un conflicto que nos acerca pues, a una guerra continental, ¿no? Entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? Entonces, en el primer aspecto, luego trataré lo que comentabas de RT, Sputnik, censuras y tal. En el primer aspecto más genérico de la función que cumplen los medios de comunicación en las sociedades actuales, me hace gracia porque hicimos el programa la semana pasada sobre religión, pues vienen a sustituir un poco, ¿no?, las portadas de los periódicos a los pórticos de las iglesias donde se representaba el mundo, ¿no?, y cómo había que entenderlo, ¿no? Entonces, es verdad que lo que está en juego no es la verdad tanto como tener la razón en un sentido político, en el sentido político y también subjetivo de conquistar las almas, ¿no? Porque quien conquista las almas y sus creencias y sus pensares determina las conductas, determina las actitudes, el qué creer y cómo actuar, ¿no?, frente al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, eso es un componente también de la posmodernidad, ¿no? Atender bastante al lenguaje y el papel que juega el lenguaje en la configuración de la realidad. Después, desde Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, que lo entiende como una caja de herramientas, hasta una cosa más posmoderna como Deleuze y Guattari, que hablan del lenguaje como consigna, o podemos pensar en Althusser y los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entonces,
nunca hay que dejar de pensar, por desgracia, por mucho que se hable de libertad de prensa o de prensa independiente, que los medios de comunicación se configuran corporativamente y según intereses de los estados a los que pertenecen o de las corporaciones financieras, bancos, fondos de inversión, distintos grupos, sea Prisa, Vocento, Planeta, que al final son poquitos, ¿no? Entonces, bueno, estos despliegan una aparente diversidad ideológica, aunque a la vez marcan cuáles son los límites de lo pensable, lo creíble y lo cuestionable, ¿no? Además, por mucho empeño que den en esta independencia informativa, pues siempre hay opinión, ¿no?, detrás de la información y pues cosas que pertenecen a un mismo ámbito, como el del cómo gestionamos nuestras sociedades y su financiación y su sentido, pues las plantean de manera muy distinta. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, porque hay un empeño muy fuerte en la prensa de los últimos años en que tenemos que extender la vida laboral, porque así lo plantea también Lagarde y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y se pone mucho empeño en eso y a la vez se pone mucho empeño en que no hay que prohibir los desahucios porque son propiedades y hay que defender la propiedad, etcétera, ¿no? A la vez se decide a quién se da voz y a quién no, y aunque hay una multiplicidad de voces, siempre se limita hasta cierto punto. Es decir, hay cosas que no puedes decir en exceso o no las puedes decir de cierta manera que venga a cuestionar el orden tal y como está establecido. En ese sentido, lo de que la prensa y los medios de comunicación funcionan como un cuarto poder es una realidad palpable, ¿no? Pero para ese poder y su legitimidad hace falta una sensación de que hay diversidad y libertad y también la idea de que existe un lector crítico, ¿no? Aunque cada vez existe menos, parece, esa capacidad crítica frente a un bombardeo mediático cada vez más indisimulado, cada vez más bestia en la elección de términos, según les interese uno es terrorista y otro héroe, y además enseguida se abren las columnas a dar voz. Pues, por ejemplo, hoy he leído, y ya tengo que volver al conflicto que nos ocupa, ¿no? Pues hoy he leído una columna de Irene Lozano, exsecretaria de Estado de España, ¿no?, en el diario.es, que se supone que es un diario de izquierdas, pero defendiendo posturas pues muy cercanas a las otanistas, ¿no? Entonces, siempre hay que desconfiar, no nos queda más que desconfiar, dado que la propiedad de los medios de comunicación es privada y no pertenece al pueblo. En ese sentido, no solo hay en una utopía o un horizonte socialista, no solo hay que aspirar a socializar los medios de producción, sino también habría que aspirar a socializar los medios de comunicación para evitar esta influencia de intereses. Como por ejemplo vemos en Antonio Caño, exdirector del País, asociando directamente a Pablo Iglesias con Putin, cuando claramente está manipulando. O vemos a Pedro J dirigiendo El Español, cuando sabemos lo que hizo Pedro J con el 11M en nuestro país, que está a la altura de lo peor, de actuar al interés de gobiernos ajenos al nuestro, o de poderes ajenos al interés público y general. Y ahí sigue informando, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta inicial y para juntar todo lo que he ido comentando con el momento que nos ocupa, prohibir o dificultar las emisiones de medios como RT y Sputnik va muy mal en dos sentidos. En un sentido de agravio comparativo, porque si prohíbes esos medios tienes que prohibir el 90% restante. Es decir, yo no veo diferencia entre el comportamiento de RT con Elena Villar, por ejemplo, hablando de la invasión una semana antes de que se produjera, como un chiste macabro, como ironizando con que, sí, claro, Rusia va a invadir Ucrania, ¿no? Pues, no veo diferencia entre eso y con Pedro J vendiéndonos el NCM como obra de ETA, ¿no? Entonces, en ese sentido agravio comparativo, tendríamos que prohibir el 98% de medios de comunicación de nuestro país. Pero además es que actuar de esa manera, la Unión Europea cerrando esos medios, lo que está haciendo es lanzar
de tapadillo, como lleva haciendo en estos últimos días, una declaración de guerra a Rusia, que a su vez también tiene a sus propios medios, o los medios ajenos, quiero decir, marcados también, y a los periodistas que no van con su línea de interés y gubernamental marcados. Y entonces nos vemos en que se acaba todo este marco liberal de información que hemos vivido durante décadas, muy relativamente, como he indicado, porque siempre ha servido a intereses, pero se acaba, entonces se va cerrando el círculo, cada vez encontramos dos bloques más incomunicados y no nos podemos formar la opinión, como hemos hecho hasta ahora, leyendo con desconfianza las dos visiones del asunto para formarnos una visión crítica, ¿no? Muchos, sí, no, perfecto, muy bien. La idea fundamental de desconfiar, que a muchos les sonará, no, es que tú eres un agente de Putin, Tobrian, entonces, oye, nos tienes que contar estas cosas. Pero yo a nuestros oyentes les vamos a explicar que recuerden que hagan un ejercicio de memoria. Hace no muchos años, cuando el colectivo al que yo pertenezco, el colectivo Burbuja, empezó a funcionar, es porque salimos de un foro que se llamaba burbuja.info y en aquel momento éramos de los pocos que decíamos que, bueno, que aquello era una burbuja inmobiliaria tal cual, con todos, bueno, los insultos, los troleacos, todas estas cosas. Yo quiero que vosotros, nuestros oyentes, recordéis cómo era la tónica general de la comunicación impresa y la audiovisual, o sea, periódicos y televisión, incluso las radios, mofándose de, no, incluso José Carlos Díez, los grandes gurús económicos de este país, diciendo que es una coña ya en el 2007, ¿no? Cuando las cosas estaban mucho más claras, y en 2008 ni te cuento. La idea es que durante todos esos años, a pesar de que sí que había disidencia por parte de ciertos economistas diciendo, cuidado, que esto está calentando, esto es una... los medios de prensa te decían literalmente, compra, que te vas a hacer rico, compra, que esto no baja nunca, y lo decían sin ningún tipo de pudor. Si os mintieron en aquel momento de una forma tan descarada, y a muchos os ha costado mucho dinero, porque habéis perdido unas cantidades gigantescas de dinero en hipotecas, en pisos de mierda que no valen un puto duro hoy en día, ¿por qué nos van a seguir mintiendo? ¿Por qué no nos van a seguir contando cuentos chinos para mantener el status quo tal y como es? Si ese es su único trabajo, mantener una falsa sensación de que lo tienen todo bajo control. Los amos, evidentemente, siempre hablo de los amos. Entonces, Rosenthal, la idea es que la prensa no es un cuarto poder independiente, ajeno, sino que son directamente cómplices. Lo que más se le parece es aquella canción que decía la Polla Records de los perros de prensa, ¿no? Los perros de prensa del amo, que ladran y vocean para que tú no te acerques al castillo. Tú pégate por las sobras, por lo que queda, lo que cae de la mesa. Pero aquí no te acerques. Y la idea fundamental es que esos ladridos se han convertido en el fundamento ideológico y conceptual de muchísima gente que te lo repite sin cesar en el bar. O sea, tú vas al bar y lo que estás escuchando es Antena 3, es a Carlos Herrera o es al enano este que no me acuerdo cómo se llama, el de la COPE, que he oído una vez y ya tuve suficiente. Eso es lo que más detesto de este trabajo, tener que escuchar ese tipo de gentuza. Pero bueno, la idea fundamental es que hemos perdido la capacidad crítica, Rosenthal, porque se repiten las cosas absolutas sandeces de una forma completamente convencidos, ¿no? Es que esto es la verdad. Aquello que decía mi abuela, ¿no? Es que lo ha dicho la tele, tiene que ser verdad. Es un poco triste lo que es la situación mediática, pero hay que empezar a pensar. Y hay una idea muy interesante que es aquella de cuando todo el mundo piensa igual, probablemente no está pensando nadie. Entonces, eso es algo que merece la pena perfilar un poquillo más. Los medios, como decís, son un poder. Y son un poder tan importante que van a pérdidas. O sea, se costean con los impuestos de todos a través de la propaganda institucional de todos. Van a pérdidas. Tú te pones ABC y dices, bueno, esto le quitan la propaganda de ciertas administraciones públicas, Madrid me mata, y esto se acaba. O te vas a OK Diario y dices, ¿de dónde sacó el tipo este la pasta? Libertad Digital de Jiménez Los Santos la tuvo que financiar ilegalmente el PP. Bueno, es que tenemos aquí... Y luego te pones, es que este tío es muy duro y muy crítico con el PP, sobre todo con el PP blando. Claro que sí, porque eso hace que coja y se mueva la ventana de Overton, ahora explicamos un momentillo lo que es, se mueva la ventana de Overton, se escore hacia la derecha. La idea de la ventana de Overton, en un entorno dado, en un contexto dado,
Hay una cierta serie de ideas que son más o menos comprensibles, pensables, normales, el consenso común, y hay otras ideas marginales a un lado y al otro que dice, bueno, esto tal vez sea demasiado atrevido, demasiado echado para adelante, o demasiado revolucionario, demasiado exagerado, o una necedad y una utopía y una locura. Bien, pues todo eso va en grado y conforme te vas moviendo, conforme empiezas a tener un grupito de vociferadores en un lado, lo que va pasando es que paulatinamente la ventana de Overton se mueve hacia, en este caso se mueve hacia el grupo con más potencia mediática. Y en este país y en prácticamente la totalidad del mundo, compañeros, la potencia mediática está entre la derecha y la extrema derecha. Es más, en algunos casos se financian grupos de propaganda y publicidad de extrema derecha solo para que, moviendo la ventana de Overton, la derecha dura parezca centro-izquierda. No penséis en analogías sobre cómo, con un grupo fundado por 7 ministros fascistas haciendo políticas de extrema derecha en algunos casos y de derecha durísima en otros, y haciéndose llamar centro-derecha, la presencia de la democracia cristiana, el centro-derecha en cualquier país civilizado, que aquí se llama socialista y obrero, justifica y en parte blanquea a Fraile Barne, Utrera Molina y los 7 fundadores fascistas de Alianza Popular, que celebraron su primera convención con gritos de Franco, 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 según narra el ABC. A mí no me creáis, creed al ABC, si es que podéis, porque el ABC tiene sus cosas. Y ahora, una vez que tenemos clara qué es la ventana de Overton y cómo se mueve, hay que tener en cuenta otra historia que es la espiral de silencio. Hay un libro muy interesante que se estudia en sociología que habla sobre el fenómeno. Tú tienes a un grupo en una situación de conflicto, vociferando de forma suficiente y sistemática en una de las partes, y la gente automáticamente empieza a pensar que si son así de activos, si son así de leñeros, es porque posiblemente sean más. Y como nadie quiere que se escape un tortazo y se la lleve, y menos en un país como España, donde todavía hay muertos por desenterrar en un montón de cunetas, en un montón de autovías y autopistas y carreteras, pues con más razón tienden a intentar asimilarse al discurso vencedor. Así que con esos dos movimientos fundamentales tienden a escorar todo el discurso mediático hacia la extrema derecha, que pasa a parecer blanqueada razonable. ¿Por qué el camarada Rato, desde su puesto en Bankia y su milagro económico, daba crédito a 0 euros de interés y una hipoteca con eso a los camaradas de Intereconomía? Porque lo que hacían los camaradas de Intereconomía con todo el casposismo y todo el facherío era blanquear todo ese facherío, normalizarlo y hacer que el Partido Popular, fundado por 7 ministros fascistas, pareciera centro-derecha, que ya es parecer. Y claro, una vez que el Partido Popular parece centro-derecha, pues es normal que el Partido Socialista Obrero Español parezca centro-izquierda. Lo que en cualquier país civilizado sería la democracia cristiana, pues aquí es otra cosa. Y ya te vas al colmo de los males y tienes a Izquierda Unida, que tiene política de lo más moderado, de lo más timorato, de lo más... Son cuidadosos, pero son muy keynesianos, serían lo más parecido a un partido socialista francés o sueco o a Willy Brandt en Alemania o alguna gente así, y a ellos le llaman extrema izquierda. Dice, mira tío, si esto es la extrema izquierda, necesitamos una brújula, necesitamos hacer un ampliando el debate sobre qué es la izquierda, qué es la derecha y jugar a la yenca. Eso es algo que tenemos que hacer. Y ahora, vamos a seguir con la idea de mover la ventana de Overton. Hay una frase que os va a parecer alucinante y es, hoy por hoy, los únicos que hablan de eliminar las pensiones públicas son unos cuantos locos de extrema derecha y algunos millonarios de Texas. ¿Quién dijo esa frase? Pues esa frase la dijo una Dalí del pensamiento de extrema izquierda que se llama Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Y ahora, una vez que cae la Unión Soviética, una vez que cae el bloque del Este, una vez que no tenéis ningún lugar al que huir, es cuando ya sí empieza y sí que se ha normalizado la idea de
las pensiones no son sostenibles, esto no se puede hacer, hay que bajar las pensiones, hay que prolongar la edad de trabajo y al final hay que hacerse una pensión privada porque esto no da para más. ¿Para mandar pasta a zonas de guerra cuando son nuestros cabrones los que están invadiendo cosas? Sí, para eso sí, pero para las pensiones vuestras, para eso no. Para coger y que cierta gente se lo lleve crudo en comisiones o en zargales o en historias, sí, para eso sí. Para que tengáis salida pública y educación pública de calidad, no, para eso no. Aquí todos sabéis que el que parte y reparte o es éticamente correcto o se lleva un pellizco. Y hostia, vivimos en España, a ver qué creéis que es lo más probable. Adivina dónde está el dinero. Tú sigue la pista del dinero y corre. Sí, últimamente el discurso cambia en función de las necesidades de mantener los beneficios del amo. Cuando hace falta que todos como animales compréis pisos, los perros llamarán permanentemente, ladrarán para que sea lo más normal, lo más corriente, gastarte 200, 300, 400.000 euros. Mira qué chollo de 30 metros en el centro de Madrid, con el cuarto de baño fuera y la cocina compartida por solo 415.000 euros. Señora, que me lo quitan de las manos. Esos son los papeles de la prensa, de los más mierda. El vender el discurso hegemónico del momento, sin ningún tipo de crítica. Me hacía gracia un periodista al que consulté, al que pretendí traer a estos programas hace tiempo, que decía que él no podía participar hasta que no se jubilase. Literalmente. Que cuando ya se jubile que ya podrá hablar, porque ahora mismo le costaría el trabajo. Y tengo más experiencias, incluso alguien que conocéis casi todos los que seguís este programa hace tiempo, Sirera, publicó en el diario.es, vuestro periódico progre de referencia, El Nuevo País, ¿no? Lo País ya no existe, ahora es el diario.es con el burgalés Ignacio Escolar. Y podéis buscar el artículo, si no luego os lo publicaré, que ya se negaron a publicar. He publicado 2 artículos, el tercero que hablaba sobre Europa, esos grandes temas en los que, curiosamente, nuestra prensa miserable nunca habla, nunca pone en duda ni la corona ni la monarquía, son el resto del mundo que habla de esas cosas, pero nosotros no podemos hablar de ellas porque somos, Luz de Agosto, un pueblo infantilizado y es fundamental el paternalismo, ¿no? Que nos guíen, como llevas a los niños y les haces libros adaptados, que son vergonzosos. Yo acabo de ver uno de la Odisea que me parece una cosa absolutamente terrible. Bueno, y Drácula de Bram Stoker en edición para niños de la ESO me parece absolutamente demencial. La cosa es que nos tratan nuestros más mierda como si fuesen maestros de escuela que nos dicen esto no lo leas porque tiene unos contenidos pecaminosos, casi que te van a amargar la vida. ¿Para qué quieres tú saber de esas cosas? Si es mucho más fácil que sigas, que hagas lo que yo te diga. Porque además los más mierda de este país no tienen ningún tipo de responsabilidad en nada de lo que digan o lo que hagan, exceptuando que quieras denunciarles, evidentemente. Y así la sensación de que vivimos en un país maravilloso y feliz donde todo el mundo ata a los perros con longaniza, se mantiene y se refrende. Tenemos la mejor sanidad del mundo, que está hecha una putísima mierda, pero sigue siendo la mejor sanidad del mundo. Entonces, Luz de Agosto, esa forma no solamente es española, esa forma de manipular la realidad, de tener razón, que es lo que hacen los más mierda, es normal en todo el occidente, en todas las llamadas democracias liberales, de las cuales la prensa es una pata sagradísima. Siempre y cuando la tenga dominada yo, ¿no? Porque parece que a estos la pata única que les interesa es la de mearse encima. A ver, efectivamente, pero yo incluso más que el tema del paternalismo, que también lo hay, pondría de manifiesto que lo que puede ser la prensa dentro de un sistema capitalista, de un sistema, si queremos, porque alguno considera que el término es cargado, de un sistema de mercado. En un sistema de mercado, los medios de producción son propiedad privada y los medios de producción de la información, pues, exceptuando los medios públicos que están tan sometidos a otro tipo de presiones también, son propiedad privada. Entonces, el motivo rector de la actividad económica no es tanto satisfacer necesidades, sino obtener ganancia, ¿no? Entonces, para obtener ganancia, evidentemente, en principio, si la prensa, una de sus funciones, aparte de formar y entretener, es informar, debería transmitir hechos veraces. Y en un sistema en el que hubiera competencia, pues evidentemente se produciría esa especie de darwinismo bien entendido, en el sentido de que los periodistas más aptos y que transmitan más verdades, pues esos medios crecerían, y que los que transmiten pues más mentiras, pues serían eliminados, ¿no?, del mercado por ese mismo proceso de la competencia.
pues parece evidente que eso no es así, porque habéis dado todos vosotros muchos ejemplos de periodistas y de medios de comunicación que han transmitido hechos verdaderamente falsos, que están deberían estar total y absolutamente desacreditados y que siguen estando al mando de medios de comunicación. Y siguen cobrando muy bien por ello. Entonces, realmente, ¿a qué se debe que porque, por ejemplo, podríamos y perdonad que haya perdido el hilo, podríamos considerar que, por ejemplo, en el mercado de alimentación, pues si un alimento sabe mal, una bebida sabe mal, pues a la gente no le gusta y por lo tanto deja de comprarlo. Pues tendrán que poner otra bebida mejor o ser expulsados del mercado. Pero en el mundo de la comunicación no ocurre. Pues tendremos que analizar por qué eso no ocurre y qué tipo de presiones y qué tipo de manos visibles hay en este asunto. Pero creo que debemos de ir más que al fenómeno exterior, a las causas profundas de que eso sea así, de que aparentemente algo que se ofrece dentro del mercado no responda a la finalidad que supuestamente tiene que tener. Entonces yo aquí quería decir que en determinadas ocasiones, y aquí hay una anécdota que cuenta Michael Parenti en un libro magnífico, aunque ya un poco antiguo, que se llama Inventando la Realidad, donde analiza estas cuestiones mediáticas, es que hay momentos en que, como ha dicho Rosenthal, que siempre tiene el buen criterio de citar a pensadores o a personajes que provienen de un mundo, en principio, pues no socialista ni comunista, como Smith, como ahora Eisenhower, ¿no? Hay momentos en los que por parte de gente que está bien integrada y bien retribuida por el sistema, la cáscara apologética, como diría el Tito Marx, se cae, se desprende, ¿no? Hay unos momentos muy claros de sinceridad y ya son momentos, como el que ahora os voy a relatar, que de verdad, hay que atesorarlos, hay que recopilarlos y hasta diría que hay que paladearlos y regodearse en ellos, porque claro, son cosas que si las dijéramos nosotros dirían que es demagogia de rojos resentidos, ¿no? Entonces había un caso de un diario estudiantil de una universidad y había un columnista conservador que se llamaba James Kirkpatrick del Washington Post y habían echado a un director de un diario universitario porque había dado demasiada cobertura a un caso de discriminación sexual que afectaba a gente de Campanillas, ¿no? Y entonces, esto se hace mucho, le echaron, pero no por eso, sino con la excusa de que había habido unas discrepancias en su formulario de admisión de años antes, ¿no? Esto es muy típico, lo de que te echen por otra cosa cuando la cosa real por la que te echan es otra, ¿no? Entonces, este columnista conservador del Washington Post entró en la refriega y dijo que a McKnight, que así se llamaba el director del diario universitario, lo habían despedido por su insistencia editorial con el asunto y sostenía que el presidente de la Junta tenía claramente el poder para despedirlo como editor. Y decía, ¿dónde tenía McKnight el derecho del poder de publicar lo que a él le diera la gana? La respuesta es en ningún sitio. El Hilltop no es su diario. No ha invertido ni un céntimo en sus costes de publicación. Como cualquier otro editor de estudiantil, aquí está un día y mañana puede no estar. Yo fui durante 17 años editor de un periódico importante, pero jamás he tenido la menor falta de comprensión de cualquier derecho de libre prensa. Si mi editor, de forma amable, me decía lo que deberíamos pensar un poco antes de que saliera el editorial, esa era la cuestión. No salía. Era su diario, no el mío. Y si los estudiantes quieren libertad de prensa ilimitada, está muy claro lo que tienen que hacer, que se compren la prensa y se vayan del campus. Y hasta que eso suceda, dejémosle que se vayan acostumbrando a lo que es la vida. Es decir, más claro no se puede decir. Más claro no se puede decir. Su editor le censuraba sus editoriales. No podía publicar lo que le daba la gana, ni elegir los temas que le daba la gana, y si no le gustaba, fuera. ¿Vale? Entonces, ahí estamos viendo por qué razón, por mucho que la libertad de prensa y de expresión se proclame formalmente en un sistema en el cual los medios a través de los cuales se proclaman las ideas, la información, las verdades o las mentiras, están concentrados como todo el resto de la riqueza está concentrado, pues evidentemente va a ser muy difícil o hay que hacer encaje de bolillos y ser muy sutil para transmitir de vez en cuando algo que ofenda al poder. Y no solo por la cuestión de la titularidad de los medios de comunicación, sino también por la cuestión de la publicidad. Entonces, en lo que nos dé tiempo, en el famoso libro de Noam Chomsky, de los guardianes de la libertad, en inglés Manufacturing Consent,
Pues existen varios filtros en lo que son la propiedad de los medios de comunicación y los filtros en los cuales la opinión pública va siendo modelada o qué tipo de ideas pueden presentarse ante la opinión pública, ¿no? En primer lugar, pues lo que hemos hablado, la magnitud, porque muchas veces los medios de comunicación para ser rentables que de una economía de escala, la propiedad y la orientación de los medios de comunicación. En un principio había una prensa obrera en el siglo XIX que era fuente, que modelaba la opinión y al principio entendían los poderes fácticos que no podían controlarlo y había leyes de libelo, se perseguía a los periodistas, se decían que, como siempre, que inflamaban las pasiones, agitaban, cabreaban a la gente, como si la gente solamente estuviera cabreada por los agitadores y no hubiera razones objetivas por las que estuvieran cabreadas, ¿no? Entonces hubo un intento de aplastar esos medios de comunicación con persecuciones, exigiendo fianzas, impuestos, porque, por cierto, los impuestos también se ejercen como medida de represión, ¿no? De los movimientos sociales muchas veces. Entonces, como esos esfuerzos coercitivos no supieron efecto, pues se dieron cuenta las clases dirigentes que el propio mercado iba a disciplinar a la opinión. ¿Por qué? Pues porque cada vez era necesario por cuestión de costes de producción y por la competencia que se da en todo mercado capitalista, que los medios de comunicación fueran cada vez más grandes o bien estuvieran integrados o dependieran de redes más grandes. Con lo cual, la propia viabilidad de los diarios obreros, ya una vez entrado el siglo XX, ya había desaparecido. Incluso en momentos en que partidos que ya provenían más de los sindicatos y de la clase trabajadora, como el Partido Laborista o el Partido Socialdemócrata Alemán, ya tenían una fuerza política, su fuerza en la prensa había disminuido bastante. El segundo filtro es un filtro que está clarísimo, que es el de la publicidad. Yo recuerdo que tú mismo, Sus, me contabas que YouTube, como sabéis, pues se monetizan los vídeos, porque si los vídeos tienen muchas visiones, pues meten publicidad, pero si parte de esa publicidad tienes ganancia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si, aun por muchas vistas que tengas, tú tienes un contenido que es políticamente indeseable, porque es muy radical, es de izquierdas, ojo, se puede ser de izquierdas, pero es lo que decía Trovián y Rosenthal, se puede ser de izquierdas dentro de unos límites que en España van del centro-izquierda muy flojo al centro como mucho. Entonces, en la medida en que hagas un programa pues que sea muy radical y que tenga contenidos un poco desde el punto de vista de los rancios, que sean incendiarios, pues evidentemente te dicen que tus contenidos no son aptos para la monetización. O sea, realmente no puedes tener viabilidad, no puedes vivir de la publicidad. Y eso estamos hablando de vídeos de YouTube, imaginémonos de los vídeos de prensa, ¿no? Entonces, esta publicidad, y volvemos a insistir en ello, actuó como un poderoso mecanismo debilitador de toda la prensa de clase obrera. Entonces, el mercado acabó consiguiendo también que lo que no habían conseguido los impuestos y el acoso del Estado, pues muchas veces el capital se defiende mejor de esta manera sutil que mediante la represión directa, porque los anunciantes consiguen tener esa autoridad de facto, porque sin su apoyo sencillamente los periódicos dejan de ser económicamente viables. Y además, es que lo decía, no me acuerdo quién lo decía, pero lo decía un industrial en el libro, es que aparte los que somos un poco rojeras, pues somos gente que se nos considera también sin mucho poder de compra y que es gastar esfuerzo en nada, hacer costes en programas dedicados a ello, porque no son el principal aspecto comprador. Así que ya me contaréis desde el punto de vista económico lo bien que lo tenemos. Por eso tenemos que organizarnos a través de este tipo de cosas, como decía lamentablemente otro contertulio el día de la reforma laboral de Yolanda. Y perdona que no le cite porque ahora mismo tengo muy mala memoria para los nombres. Y luego, dos cositas muy rápidas. El tercer filtro es el propio suministro de noticias a los medios de comunicación. Tú no puedes ser omnipresente, tú no puedes tener periodistas en todos los lados viendo lo que sucede. Entonces, los periodistas y las empresas necesitan fuentes fijas de información. Es decir, necesitan, por ejemplo, estar bien relacionados con las fuentes oficiales que les van a dar un cauce de noticias más o menos regular y no pueden incomodarse demasiado con ellos, y eso obviamente modula, y yo ya lo creo que modula, y más en España con el tema de la publicidad institucional, cómo puedes tratar ciertos temas, y ahí Sorayita y otros hacían llamadas, y cuando digo Soraya, puedo decir Rubalcaba, cualquiera, ¿eh? Esto no es una cuestión partidista, entre otras cosas porque todos los partidos institucionales del espectro español, pues con todos los respetos, me la cascan a dos manos, incluyendo los de izquierda. Y luego, los supuestamente de izquierdas, esa es otra, hablando de Rubalcaba. Y, por otro lado,
Otra cuestión es que también pues, las comisarías de policía, los grupos industriales, los think tanks, todas estas burocracias públicas y privadas son una fuente, cámaras de comercio, todas estas fuentes gubernamentales y empresariales, pues no solamente suministran ese cauce de información, sino que también suministran los expertos. Y a veces se convierten en expertos solo por la exposición que tienen y no porque realmente sean expertos. No quiero dar nombres, pero bueno, todos podéis, porque luego hay un comentarista que nos dice que le damos mucha tela sin merecérselo, pero bueno, dada la exposición mediática que sea, todos saben que me refiero a nuestro economista favorito, que sin duda es muy experto, en economía austríaca al menos. Y el cuarto filtro, y que es el más temible, es el que llama el FLAC, que podría traducir como fuego antiaéreo, pero bueno, que el traductor de los guardianes de la libertad le llama con el mazo dando, ¿no? Es el de los reforzadores de omisión. Son todas las respuestas negativas que da una opinión que se salga del mainstream. Pues cartas, insultos, amenazas, llamadas telefónicas, pleitos, acciones punitivas de todo tipo, o acciones individuales pretendidamente independientes, pero que te lanzan ahí a los minions y van a por ti, a la cara. Repercusiones laborales, en fin. Bueno, un caso obvio es la era McCarthy, donde incluso se promocionaba la delación de unos actores o de unos profesionales a otros. Y, por supuesto, los anunciantes, la publicidad, está siempre interesada en ofender a la audiencia, que puede producir este tipo de contestaciones críticas que puedan afectar a la viabilidad del negocio. O sea, es que estar en una situación, digamos, de no ofender a los poderes fácticos te evita una cantidad enorme de problemas, aun si no fuera solo la cuestión del negocio. Aparte que decir una opinión que es impopular, porque cuando vas con la opinión mainstream, normalmente la respuesta va a ser muy reducida. Pero si tú tienes que decir una opinión impopular o unos hechos que van a ser completamente fuera de ese mainstream, pues tendrás que hacer un duro trabajo de contraste, un duro trabajo de demostrar lo que estás diciendo para luego encima no tener ningún efecto porque digas la verdad o no digas la verdad. En este mundo lo que importa es que digas la verdad de los que tienen algo que ganar en el asunto. De hecho, es el control, lo que estaba explicando Luz es el control de la población. Tobrian, en unas sociedades tan complejas, con tanta disparidad de... Bueno, no es realmente disparidad de criterios, porque al final el pensamiento es más o menos homogéneo. Tobrian, una idea fundamental... Luz, apaga el micrófono, por favor. Sí. Perdona. Una de las ideas fundamentales es que la llamada prensa libre, como expone Chomsky en Ilusiones necesarias, control del pensamiento en sociedades democráticas, es fundamental para que la masa esté tranquilita, ¿no? Los de abajo no se revuelvan, se queden contentos con lo que tienen, no reclamen más allá de las migajas que el amo les quiere dar. Y además haga como inevitable cosas que hace 20 años se consideraban absolutamente imposibles, ¿no? Como empezar a cobrar por las autopistas o exigirte que te hagas copagos en la sanidad o negarte sistemáticamente cualquier tipo de ayuda por el hecho de que no llevas cotizado no sé cuántos tiempos. Bueno, este tipo de cosas que parece que nos acostumbran, ¿no? Y de hecho la gente los defiende, ¿no? Como es que si no llevas toda tu puta vida trabajando por un salario de mierda no tienes derecho a una pensión, porque eres un gorrón o vienen los menas y me los roban, ¿no? Yo los únicos, o los moros, ¿no? Los negros, estas categorías de los fascistas que asumen la población de una forma absolutamente normal, ¿no? Y las cosas no es que a los negros y a los moros les dan a todos unas paguitas. No te la dan a ti, es un normal, la van a dar a ellos. ¿Por qué? ¿Son especiales? Pues no. La idea fundamental es que sin la prostitución y esa complicidad de los más mierda, todo este sistema o estado de las cosas, jalear a unos nazis como los de Desocupa, como si fuesen algo importante, y la gente los jalea pensando como que hacen un trabajo esencial para la sociedad, cuando luego es toda una patraña de unos señores que son unos putos mafiosos, que no son nada más que eso, unos nazis mafiosos. Y sin embargo, es gracias a la prensa a la que estamos, la que nos adocena, ¿no? La que nos convierte en borregos mansos que nos llevan por los carriles, ¿no? Acordaros de, como ya decía antes, cuando a partir de los años 90 y a partir del año 2002 se empezaron a comprar pisos aquí como si no hubiese un mañana. Esos agujeros de zulos de 30 metros por 415.000 euros. A ver, a mí lo que me sorprende un poco de esta última época que vivimos es que hay una cierta transformación del marco que comentaba antes de pluralidad informativa
hacia un hooliganismo cada vez más exacerbado, que yo creo que tiene que ver con que avancen opciones progresistas y de reivindicaciones materiales que la mayoría de la población considera como legítimas. Entonces, hay que redoblar esfuerzos, bombardear cada vez con más fuerza, criminalizar cualquier propuesta y para ello, evidentemente, la figura y la amenaza del comunismo sigue siendo fundamental para presentar un fantasma, un fin del mundo posible frente a este supuesto vergel de libertades que habitamos, ¿no? Lo que ha supuesto eso, con el paralelo ascenso de las redes sociales, es que también los medios de comunicación se hayan ido desprestigiando. Es decir, la gente cada vez se los ha ido creyendo menos, ¿no? Excepto los más entregados. Y de hecho, mucha gente se informa mucho mejor por Twitter y por redes sociales o directamente por canales de WhatsApp en los que puedes leer de todo, desde textos súper interesantes hasta auténticas entregas al fanatismo más negacionista, ¿no? Entonces se van radicalizando posturas y se va perdiendo un poco esta ilusión de objetividad, ¿no? Y de pensamiento crítico y de que vivimos en una sociedad plural, informada, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede también con esto? Pues que en esta guerra informativa abierta los medios de comunicación se pueden lanzar perfectamente, como estamos viendo ahora, a promocionar una guerra. Porque también en mucho de todo esto, como comentaba antes, están en juego las almas de la ciudadanía y en ello entran pues el manejo de las pasiones, mucho más las bajas que las altas, si es que hay pasiones altas, que tampoco lo tengo tan claro, pero se fomenta el odio, se demoniza al contrario, se exalta y se evangeliza al que realmente ejerce mal sobre nuestras sociedades y se crean mapas muy simplificados de la realidad, pero que aún así funcionan. En este marco también sucede que el periodista juega un doble papel, desde el cómplice más entregado y más vil, como el reportero que acude a una casa de una familia, de un político, a acosarla, y luego el juez le indulta, como hemos visto con los reporteros de OK Diario lanzados por Inda, que han sido absueltos, ¿no?, por el juez por acosar a la familia de Pablo Iglesias. Vemos este perfil, ¿no?, de canalla, y vemos también el perfil del periodista todavía comprometido con su causa y que lo paga a veces con detenciones, si no con su vida, ¿no? El ejemplo más reciente que se me ocurre es el del periodista español Pablo González, que ha estado informando del conflicto en Ucrania y que ha sido detenido en la frontera con Polonia, supuestamente por favorecer posiciones prorrusas, ¿no? Entonces, tenemos ese doble perfil del periodista comprometido y el periodista vil. Y hay luego mucha escala de grises. Igualmente, incluso en medios como RT y Sputnik, pues podremos leer visiones críticas, aunque no evidentemente entregadas, ¿no?, a la crítica total, pero sí podremos leer apuntes que nos puedan resultar interesantes. Por eso merece la pena conservarlos, a pesar de que luego, como somos lectores informados y gente con capacidad crítica, sepamos que nos la están intentando colar, ¿no? Donde yo no he visto, y aquí no quiero perder la equidistancia en este sentido, la verdad, pero es que no he visto en los diarios de Inda o Marguenda o en las diatribas de Jiménez Los Santos llamando a una guerra civil en nuestro país, me cuesta encontrar informaciones que valgan la pena, ¿no? Donde está más complicado quizá en esa escala de grises, pues es en el grupo Prisa, en la cadena SER, con Carmen Barceló, Pepa Buena, o incluso Ferreras, ¿no?, que intentan dar como una de cal y otra de arena, ¿no?, precisamente para mantener esta sensación de pluralidad informativa, pero siempre acabas viendo que el marco se cierra en cuanto a lo que respecta a criticar el mercado y sus mecanismos crueles. También los politólogos que suelen llevar son deplorables, ¿no? Y hacen unos análisis realmente estúpidos, cuando no colaboracionistas y blanqueadores del fascismo, ¿no? Es verdad que aún así
ahora estoy yo dando una de cal y otra de arena, pero aún así pues podemos leer a gente interesante en los medios de comunicación, a pesar de todo, ¿no? Por fortuna, pues se me ocurre a Rafael Pog respecto al conflicto en Ucrania, o leí ayer todavía a Carlos Taibo, ¿no? A Carlos Taibo, que es un outsider, no es periodista, ¿no? Pero sí podemos leer, gracias a los medios de comunicación, su opinión y buscar puntos de vista alternativos, ¿no? Entonces, por eso también es difícil posicionarse en esta guerra, a pesar de que, como digo, si nos ponemos a prohibir en esta guerra mediática, aunque, como digo, si nos ponemos a prohibir, tenemos que prohibir al 98% de los medios por hacer propaganda. Una propaganda que en Occidente pues, nos presenta la interpretación de la acción de Putin pues como la propia de un tirano, un malvado, un demonio, ¿no? Una visión esencialista que no entiende todas las complejidades de su acción sin que por ello las justifique, ¿no? Este matiz siempre ha sido importante, no es lo mismo explicar que justificar. Lo que ha hecho Putin es una irresponsabilidad tremenda que no se justificará jamás. En mi opinión, es injustificable, condenable, terrible y atroz, y nos ha puesto en un escenario asqueroso, pero hay que explicar los componentes que le llevan a actuar así. Entonces, simplificar el conflicto como que la Unión Europea, la OTAN, es la civilización, el progreso, la racionalidad, frente al demonio Putin, es destrozar toda la historia y la verdad en cuanto a lo que a nosotros nos atañe, ¿no? Que también en el lado en el que estamos lo que nos toca es también hacer crítica de lo nuestro, ¿no? Y la acción de la Unión Europea, la OTAN, con USA detrás, sin buscar en ningún momento la paz, y ahora vemos incluso azuzando el conflicto con Borrell diciendo que estamos en guerra sin que ni siquiera haya una declaración abierta, con el uso de fondos para la paz, ¿no? Usados para la guerra. O sea, eso es realmente orwelliano, ¿no? La manipulación del lenguaje. O pensar, por ejemplo, en todo el papel que jugó la Fox News en el ascenso de Trump, que es otro fascista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es difícil moverse con esto, nadie está libre de pecado. En muchos casos se minimizan los verdaderos problemas. No se está hablando ahora como se tiene que hablar de la escasez de recursos, de la crisis climática que nos atañe y cómo eso también afecta al conflicto que vivimos, y a la vez se magnifican las estupideces más auténticas. Se reduce el lenguaje en vez de ampliarlo. Se habla de cultura de la cancelación, pero no de las cancelaciones que realmente importan, sino que se trata de salvar la imagen, yo que sé, de un acosador como Plácido Domingo, de un acosador de mujeres, pero no se da voz a gente crítica, como yo que sé, una cultura de la cancelación chunga es la que le han hecho a Willy Toledo en España, ¿no? Y mira que no me cae bien el personaje, pero no se utilizan con propiedad los términos y se tiende a victimizar al victimario y a convertir en victimario a la víctima. Por supuesto, esto no aplica al caso de Putin, quiero incidir, y por supuesto no aplica al papel que juega la OTAN en todo este conflicto, ¿no? En el momento en el que estamos, me preocupa mucho que lleguemos a un punto de censura a quien se posicione frontalmente, ya no contra la OTAN, sino contra la guerra, ¿no? Me preocupa toda esta marca de medios y cómo ya no marcar a los medios, sino a periodistas que colaboran con esos medios, ¿no? Algo que hemos visto en Twitter, que les ponían la marca, ¿no? De como trabajando para el gobierno ruso, que es algo que hace Rusia con los periodistas allí, ¿no? Es decir, no vamos a ganar o a ser mejores que Putin convirtiéndonos en el mismo régimen autocrático que él tiene, ¿no? Que es un grado más del que tenemos aquí. Desde luego el nuestro es deplorable, pero el suyo es un grado más y es el que desearía, desde luego, alguien como Trump para Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy vendidos a lo que nos van contando los medios. En las redes sociales encontramos visiones alternativas, pero en una detención del tiempo en la que somos casi menos espectadores, ¿no? Que vemos con estupor la realidad que nos rodea, ¿no? Y con espanto y con indignación. Y aún así, sí que confío en que llegue un momento en que recuperemos nuestra capacidad de agencia, ¿no? Abandonemos esta era de la sociedad del espectáculo y seamos capaces de construir nuestra propia historia, y eso también pasará por ser capaces de contarnos y de interpretar el mundo de forma independiente a toda esta función corporativa de los medios de comunicación, que, como digo, la solución pasa no solo por socializar los medios de producción, sino también por los medios de comunicación para construir una sociedad realmente libre.
Era Abraham Guillén, el famoso pensador anarquista en el año 70, en el año 91, hizo un libro llamado Técnicas de Desinformación, en el que hacía un análisis en el que textualmente venía a decir que para montar un periódico, un medio de comunicación en la época, en los años 90, necesitabas al menos entre 1.000 y 2.000 millones de pesetas, con lo cual se planteaba la naturaleza de la propiedad de los medios de comunicación. Guy Debord, en El situacionista, en el libro que acabas de citar, Tobrian, se me acaba de ir el nombre, mantiene que, perdón, la sociedad del espectáculo, ¿ves? Estos pequeños lapsus de la edad. La sociedad del espectáculo reitera unas cuantas veces a lo largo del libro que no es importante jamás la verdad, Rosenthal. Lo importante es tener la razón o parecer que la tienes, para que el seguidismo, para que la opinión, los espectadores se conviertan en actores de un teatro en el que les va la vida sin que ellos lo sepan. La idea fundamental es que cuanto más chabacano, miserable, que es la gran excusa, ¿no?, sea el espectáculo, más adeptos, más aplausos conseguirá. Cuando el nivel informativo sea más bajo, más, como ha dicho Tobrian, un lenguaje más corto, más concreto, mucho más de cuñado de bar, sea más fáciles de defender por parte de aquellos participantes en la sociedad del espectáculo de el tema del amo, lo que diga el amo, lo que diga el señorito, porque esperan de alguna forma que les den una palmadita en la espalda y digan, muy bien, perrito, así es como se hace. Y eso nos lo encontramos todos los días. Y además se fomenta, ¿no?, estas intervenciones patéticas del vecino que ha matado a no sé quién y que resulta que nos ponen al vecino del segundo diciendo que era una buena persona y saludaba todos los días, como una refrendo, una necesidad de la cultura popular de estar presente en los medios para una especie de asimilación, ¿no? Tú y yo somos lo mismo. Siempre me ha parecido preocupante. Y ahora con el tema ruso, el tema de la invasión rusa de Ucrania, está siendo más preocupante todavía, porque hay un consenso total y absoluto sobre lo bueno y lo malo. Y da igual lo que pase antes, el contexto, no, absolutamente lo mismo. Me tiene muy preocupado eso. Pues yo voy a volver a repetir la frase del principio. Cuando notéis que todo el mundo piensa igual, asumid que la probabilidad de que nadie esté pensando realmente es demasiado alta como para merecer la pena. Y hay que ver un par de cosas. En primer lugar, lo que ha dicho el compañero de que no hablan no utilizan el lenguaje con propiedad, se puede debatir. Por supuesto que utilizan el lenguaje con propiedad y la propiedad es la suya. Y si no te gusta, que tu abuelo hubiera ganado una guerra civil, que es lo que hicieron los suyos. Y no hay más vueltas que darle, que es de dónde vienen los 4 Lucas de Tena. O sea, de dónde vienen los Lucas de Tena y el ABC, de dónde viene el debate, de dónde viene Rato y su gente, de dónde viene lo que es la jerarquía del Partido Popular. Y cuando digo la jerarquía del Partido Popular, me refiero a los que cuando tienen cargos de corrupción no van a la cárcel porque siempre encuentran un pringao en el escalafón inmediatamente inferior, que es el que se va a llevar la hostia y el que se va a pudrir a la cárcel si primero no tiene un accidente de coche o le da un infarto en una habitación de hotel. Señores, este tipo de cosas a veces pasan. Bien, con respecto a lo que habéis comentado sobre la cultura de la cancelación, que es el mito de, oye, es que nos están presionando mucho para que nos callemos, que es la forma de llorar, hacerse a las víctimas y volver a salir una y otra vez. Pues, hombre, os vais al personaje de Willy Toledo, como ha dicho el compañero, os vais a ¿Dónde está Jesús Cintora?, cuando empezó a poner en riesgo el liderazgo de Al Rojo Vivo con Televisión Española, os vais a, oh, qué casualidad, vamos a cambiar el comité de Televisión Española, pero unos cuantos del Partido Socialista se equivocan al votar, y entonces resulta que esa votación no sale. ¿O creíais que este tipo de cosas solo le pasaba al PP? Bien, y ahora vamos a seguir viendo esa cultura de la cancelación. Os vais a ir a buscar una peliculita muy buena, muy entretenida, muy divertida, que se llama Matar al mensajero, que habla de un periodista interesantísimo que ganó el Pulitzer, que se llama Gary Webb. Y hasta aquí puedo leer porque os puedo contar el final, pero resultaría menos gracioso, ¿no? Entonces, os vais a ir a ver esa peliculita. Luego hablamos de libertad de prensa, o hablamos de Julian Assange. Oye, ¿qué ha hecho este tío? Pues nos ha dicho que estamos cometiendo crímenes de guerra y que cogimos 2 helicópteros y acribillamos a familias enteras por allí por Bagdad. ¿Por qué? Por la puta cara. Y bueno, ¿y realmente está diciendo algo que sea mentira? No, ese es el problema. Está diciendo algo que es verdad. Lo hicimos y ya está. O cuando filtraron los cables de
los cables de las manipulaciones, de las manipulaciones del aparato del Partido Demócrata para echar fuera de la carrera presidencial a Bernie Sanders. Que no iba a ganar. Vamos a ser honestos, no iba a ganar, porque el Partido Demócrata en Estados Unidos es un chiringuito de una plutocracia, es un chiringuito de una oligarquía con poder, porque por alguna razón en nuestros más media, en la estandarte mediática, los oligarcas están en Rusia, los demás son emprendedores, o multimillonarios, o empresarios, o gente de éxito. Y por eso Jeff Bezos no es un oligarca, Emilio Botín no es un oligarca. ¿Recordáis cuando Zapatero dijo, oye, pues habría que ver eso de la dación en pago retroactiva porque en todos los países civilizados la dación en pago existe? Y llegó el camarada Botín con unas bermudas y unas sandalias y dijo, nos vamos a reunir en la Moncloa y como esto lo hagas es que a lo mejor la recuperación tarda más, que lo que quiere decir es como tú te atrevas, Bambi de las narices, te hundo la economía del país. Pues ya está. Botín no es un oligarca, es un banquero. Oligarcas son los demás. El tipo que cogió Epstein, por ejemplo, el que cogía y vendía favores sexuales de menores a oligarquía del entorno occidental, como por ejemplo el hijo de una reina de un país, pues ese no es un oligarca, es un empresario. Y así, dice, y esto no os raya, de verdad que no os raya. Luego una cosilla muy divertida que ha comentado Luz, cuando ha dicho, hombre, es que esto, el mercado resulta que no corrige bien este tipo de deficiencias en los medios de comunicación, resulta que no se venden mejor los medios de más calidad, sino que se hacen otro tipo de cosas. Señores, pues vamos a pensarlo otra vez. Si tú sacas los santos a la calle a que el demiurgo de manita invisible haga su magia y resulta que no llueve, lo más probable es que la teoría sea falsa. No le deis más vueltas. La teoría es falsa, la creencia es falsa, la doctrina es falsa. Ahora, que si te pagan lo suficiente por creerlo, hay que vivir, yo lo entiendo, adelante, hacedlo, pero asumidlo. La teoría es falsa. La doctrina del liberalismo es falsa. No tiene muchas más vueltas que darle, no tiene mucha más razón de ser, salvo la utilidad para manipular la percepción y la conducta de un montón de gente. Decía Marx, en una sociedad la ideología que se transmite por los medios es la ideología de la clase dominante de esa sociedad. Pues ya está, pues tiene más razón que un santo. Pero es que no solo lo decía Marx, lo dice Adam Smith, lo dice David Hume. David Hume dice, dados que los gobernantes son pocos y los gobernados son muchos, la única razón para que no cojan y los echen abajo es porque de alguna manera les hacen creer que ellos también se benefician, que en algún modo, de algún modo, ellos también van a perder mucho si a los que están arriba parasitando a todos los demás los quitas de en medio. Y por eso el concepto de la sufrida clase media, que en realidad es clase baja pretenciosa, es clase baja con ínfula. Y poquito más. Ahora, vamos a volver al tema de nuestros medios de comunicación. En primer lugar, vais a iros a un artículo de Rafael Poch que publicó en Contexto que se llama RT, la propaganda del otro. Porque la mayor arma que tiene Estados Unidos hoy por hoy y que es un digno heredero del sistema de manipulación historicista de Gran Bretaña es Hollywood. Y a partir de ahí, todo el tinglao de aparato mediático cada vez más concentrado, cada vez más compacto y cada vez sirviendo más firmemente a los intereses de unos cuantos que no solo son distintos de los de la mayoría de la población, sino que probablemente la mayor parte del tiempo sean contrarios a los de la mayoría de la población. Y esto lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. A ver si empezamos a tener ideas realistas de qué es lo que defiende el liberalismo y de qué es lo que defiende el despotismo empresarial y el parasitismo liberalista. Merece la pena echarle un vistacito y rescatar a la gente que sea salvable. Sigamos. Os vais a ir, como digo, a RT, la propaganda del otro. Y vais a comparar un sistema de propaganda con otro. Y vais a comparar qué es lo que hace y en cómo, cuando hay dos sistemas de propaganda en conflicto, lo principal es cerrar fila en tu propia población, para que no haya disidencias, para que todos vayan a la una. Sobre todo cuando se le van a exigir sacrificios. Decía un general español muy bueno, y por eso probablemente no lo conozca nadie, porque en España somos más de conocer a los malos, Villamartín,
el primer trabajo estratégico de una guerra consiste en convencer a tu población de que tus razones son justas para ir a lucharla. Porque si no, no tienes nada. Si no, coge y se te va. Bien, pues así, una de las primeras cosas que tienen que hacer es cerrar filas sobre lo malo que es el enemigo. Y ahora os vais en tiempos de los 80 con Gaddafi en el poder, pues los malos de las películas eran libios. Y en Regreso al Futuro sale un tío, o sea, salen dos tíos que son terroristas, que son libios y que quieren hacer una bomba nuclear. ¿Y cuál es la razón por la que esos tíos sean libios? Pues porque hay que bombardear Libia y hay que justificarlo de alguna manera. Conforme va cambiando el tiempo, va cambiando el enemigo estratégico de Estados Unidos en ese momento y van cambiando también los malos de las películas. Si os vais a Red de Mentiras, el malo es un sirio. Si os vais a El ala oeste de la paz de la Casa Blanca, en el episodio número 3 que se llama Respuesta Proporcional, resulta que hay un avión de Estados Unidos, hacen un personaje que te va a caer bien y que es muy simpático para luego matarlo y que llores mucho y que te sientes muy implicado y elicitar una respuesta emocional, que es bombardear Libia, o sea, perdón, bombardear Siria, o poco, o mucho, o hasta los cimientos. Pero no se discute lo que es no bombardearla, porque, como han dicho los compañeros, la forma básica de manipulación, que ya describe Chomsky, es establecer un debate enorme y muy acalorado y con muchísimos aspavientos dentro de unos márgenes tremendamente estrechos. Y como no ves nada fuera de la caja, ni siquiera te paras a pensar que hay un mundo más allá. Y ahora nos vamos a nuestro querido país. Es que lo que hacen los medios blanqueando al fascismo en Estados Unidos no es nada distinto de lo que hacen los medios blanqueando al fascismo en España. Vale, pues ahora nos vamos a nuestro país. ¿Recordáis el primer debate que se vendió como un gran debate al estilo estadounidense para la campaña presidencial? ¿Quiénes fueron a ese debate? José María Aznar y Felipe González. ¿Y por qué no fue Julio Anguita? Guiño, guiño. Oye, ¿y ahora qué es lo que necesitamos? Pues ahora necesitamos laminar un poco al votante progresista del PSOE y coger y hacer desaparecer de una maldita vez a Izquierda Unida. ¿Quiénes van a ir al debate? Pues van a ir PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. ¿Y el de Izquierda Unida? No, el de Izquierda Unida no. ¿Por qué? ¿Para qué? Bien. Ese filtro de selección lo hacen los medios y lo hacen con una intención. E insisto, esa intención no os favorece, no nos favorece, porque los objetivos de la gente que paga esa pasta en medios que sin ellos estarían quebrados, que van a pérdida, son no solo distintos, son la mayoría de las veces contrarios a los del conjunto de la población. Bien, cuando quieres tener un sistema de propaganda competente y tienes otro que te hace la competencia, lo anulas. ¿Por qué un soldado de Estados Unidos con un sensor de visión nocturna que ve claramente la diferencia entre un lanzador de cohetes personal o una cámara de televisión vuela el hotel donde sabe que está la prensa? Porque hay un tío con una cámara que es Couso. Intentad llevar a ese tipo al tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad, a ver qué pasa. Hay un plan de Estados Unidos, está publicado. Si eso se diera, si algún militar importante, por un trillas tampoco se mueve, si algún militar importante de Estados Unidos fuera a ser juzgado en La Haya, invadirían el país. Está publicado y está refrendado en su Congreso. Invadirían el país, conquistarían el país para sacar a su militar. Y ahora nos vamos a lo que pasa en Ucrania. Señores, en Donbass llevan repartiendo bombas desde el 2000, o sea, desde el 2014, desde el golpe de Estado. Desde el golpe de Estado que dicen, hostia, qué fachas que son, ¿no? Qué nazis que son estos tíos. Nos independizamos como antes se independizó Ucrania. ¿Qué problema hay? Bien, pues resulta que sí. ¿Y lo habéis escuchado? Pues no. No es algo que se estile muchísimo. Esto no va de justificar una acción o justificar otra. Esto va de ver qué demonios te pretenden vender y por qué. Y a partir de ahí desconfiar. El otro día la Fuerza Aérea Israelí bombardeó Damasco. ¿Habéis visto algún iluminado decir que había que coger y echar a Israel del sistema nacional? O lo que es peor, según Borrell, de la mismísima Eurovisión, pues no lo habéis visto. ¿Y por qué? Porque puede que se comporten como bastardos, pero como son los bastardos del amo, a esos tienen patente de corso, esos tienen carta blanca.
Y así lo van a tener todo el tiempo. Oye, ¿recordáis cuando en Odessa hubo gente que estuvo participando en una manifestación y empezaron a apalear a los fascistas y se refugiaron en un sindicato? Y bueno, los fascistas y los sindicatos, pues ya sabéis cómo van. Pues terminaron pegándole fuego al edificio y los mataron a todos. Bien, pues si os vais a la primera noticia que publica ABC sobre eso, tienen el maldito cuajo de decir que probablemente los prorrusos que estaban allí, los apaleados, quiero decir, se subieron al tejado para preparar cócteles molotov con los que lanzárselo a los proeuropeos, porque entonces no les llamaban fascistas, les llamaban proeuropeos. Y coge y por accidente pues se quemaron ellos, cuando hay cientos de fotos donde el fuego está claramente empezando por abajo y donde hay gente en las calles preparando los cócteles molotov, ellos, los fascistas. Pero pasa como en Siria. En Siria, ¿cuándo empezaron a llamar a los rebanacuellos financiados por Estados Unidos integristas islámicos? Porque durante un montón de tiempo aquí lo que había eran rebeldes moderados. Oye, pero si están masacrando a la población y tal, no, pero tú no hagas caso y llora por Alepo. Señores, insisto, están tratando de vender una idea del mundo porque alguien se interesa, alguien consigue mucho haciéndola evidente y le está saliendo condenadamente bien. Ahora está con el rollo de el camarada Putin, si está loco, si es muy cruel, si tal. Dice, es que Ucrania tiene derecho a hacer lo que considere pertinente como gobierno autónomo que es. Pues claro que sí, pero tenía el mismo derecho cuando estaba Yanukovych y le diste ahí un golpe de Estado, pandilla de bastardos. O tenía el mismo derecho Siria y le montaste ahí un Cristo, pandilla de bastardos. Y así una detrás de otra. Entonces, tratad de pensar en que ahí hay algo que no está cuadrando. Y claro, ya el tema de las democracias perfectas, donde lo primero que hacen los nazis es apalear a gente, echar a los rusófanos y prohibir el Partido Comunista, que en algunas zonas de Ucrania era fuerza mayoritaria, pues queda para otro día. Señores, insisto, esto no va de si nos parece bien o no que Rusia haya invadido Ucrania o no. Porque cuando Georgia se puso estupendísima con las minorías étnicas y quiso limpiarlas para hacerse homogénea, pues si le hubiera salido bien, todos estarían aplaudiendo tranquilamente. Lo que pasa es que se le interpuso Rusia y le dio las collejas. Y ya pues no le salió. Hay que ver. ¿Qué hizo la OTAN entonces? Pues echar un paso para atrás, que es muy amiga de coger y mandar lacayos a que se estampen contra un muro para ver lo resistente que es el muro ese. Y luego ya, si acaso, pues se interviene y si no, no. Pues ya está. No hay más vueltas. Y quiero recomendaros que no olvidéis nunca que esto os puede pasar a vosotros, que no estáis exentos de la manipulación. No estamos exentos de la manipulación. Yo creí, a ciencia cierta, que Hugo Chávez, cuando le dieron el golpe de Estado, había mandado a sus tropas a disparar a manifestantes, lo decía la prensa, lo decía El País, brazo propagandístico del Banco de Santander. Le dieron un premio a Príncipe de Asturias a los periodistas que mentían diciendo eso, y salían las imágenes. No salían todas las imágenes, salían aquellas que te permitían vender la historia. Yo lo creí, honestamente. Y luego, tiempo después, buscando por ahí y viendo un documental de John Pilger que se llama La guerra contra la democracia, resulta que ves otra historia y te cita otro documental distinto que es La revolución no será televisada. Y claro, empiezas a decir qué demonios está pasando aquí, hasta que llegas a Puente Llaguno, crónica de una masacre. Nos la han metido hasta la puta bandera, nos han metido la espada hasta la empuñadura, hasta donde pone Toledo, y nos la hemos tragado. Si os vais a un grupo de gente, un colectivo que se llama Tres y un perro, vais a ver el cuarto poder y la potencia que tienen. Porque hay un montón de gente que sabe que los medios manipulan y aún así cogen y repiten sin pensar más lo que es la idea principal que venden esos medios. Por ejemplo, Venezuela es una democracia, o sea, Venezuela es una dictadura. Que alguien me diga qué tipo de dictadura tiene a gente de la oposición en altos cargos, en alcaldías principales y en comunidades autónomas. A ver si comparamos la franquista que conocemos, la fascista española, con otras y decimos, hostia, pues aquí pasa algo raro. Y echarle un vistazo a La guerra que usted no ve, de John Pilger, y por último, echarle un vistazo a
la página 506 del libro Soberano Intervenido de Joan Garcés, donde sale un plan muy interesante que dice: lo que vamos a hacer es desarmar todas estas repúblicas satélites hasta que se hagan afines a nosotros y hasta que nosotros tengamos un sistema que nos sea favorable. Después se pueden armar. Mientras puedan volverse contra nosotros, no las armamos. Después lo hacemos. Y otra cosa que vamos a hacer es eliminar a las minorías rusófonas. Y otra cosa que vamos a hacer es prohibir a los partidos comunistas. Esto es un plan de Estados Unidos sobre cómo tratar a la Unión Soviética para disgregarla, despedazarla y cuando ya esté así, rearmar a las naciones resultantes para atacar y disgregar y desmembrar Rusia, y es de 1947. Y a partir de ahí, fiesta. ¿Cuándo empieza la guerra de Ucrania? Pues por lo menos en 1947. Empieza mucho antes, pero échale un vistacito a la historia, que merece la pena. Bueno, ya después de este repaso nos acaba de pegar a la historia Rosenthal. A Luz, te queda muy poco tiempo para matizarnos lo que es el final último del papel de los más media, o sea, de los más mierda, en la generación de los consensos democráticos y sobre todo de lo aceptable y no aceptable. O sea, hasta dónde podemos llegar con los ejércitos, la policía, con la población. Porque eso es algo que la prensa se mantiene como su principal trabajo. El decirnos qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable. Chus, intentaré ser lo más conciso posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Lo de los límites de lo aceptable, evidentemente, son los límites de la ganancia. Yo siempre creo que las clases dirigentes no son necesariamente más malas que lo que el beneficio exige o demanda que sean malas. O sea, siempre tienes que tener en cuenta que su maldad es algo instrumental al objetivo del beneficio, que tampoco sádicos hay pocos. Entonces, ya que hablábamos de estas tácticas de manipulación mediática, pues que estamos viendo todos los días, pues bueno, quería poner unos pocos ejemplos en lo que el tiempo me permita. Una primera táctica es el encuadramiento, que es la más sutil, que es no mentir directamente, pero el tono, el vocabulario empleado, el método de presentación, el lenguaje cargado, evidentemente ello significa que ya te está sugiriendo en cierta manera cómo tienes que pensar. Un ejemplo podría ser como cuando a veces se refieren en Estados Unidos al movimiento por los derechos civiles o a las manifestaciones contra la guerra de Vietnam como disturbios civiles de los 60, ¿no? Pues claro, ya transmite la idea de disturbio, de follón, y no va a las causas profundas de esos movimientos y de esas protestas. Si lo hubiera llamado movimiento por la justicia y la igualdad, pues claro, sería diferente, ¿verdad? Pero todo eso va calando como una lluvia fina. Luego, pues si hay, eso lo vemos muchísimo en España, se desacredita a la gente que protesta. Si hay una manifestación y es por algo pues que no conviene a los poderes fácticos, pues son una panda de perroflautas, gente que no tiene una ideología coherente. Ahí es gracioso porque la ideología liberal en general alaba mucho la diversidad, pero en la práctica muchas veces lo que sucede es que esa diversidad también se enarbola como arma arrojadiza contra los movimientos contestatarios para decir que son un popurrí y un collage incoherente y tal. O sea que es un poco como todo a gusto del consumidor. Luego trivializar esas causas, ¿no? Como si la gente estuviera ahí de fiesta o poner a los personajes más estrafalarios, ¿no? Como para insinuar que son así. En fin, otra técnica de manipulación es la omisión de cuestiones, ¿no? Como lo que estabais hablando de Ucrania. Ojo que es un tema que es complejo, es un tema geopolítico. Yo, como no soy experto en este tema, más allá de que con la OTAN tengo una especie de presunción juris tantum, que salvo prueba en contrario, estoy en contra de todo lo que haga la OTAN. Pero más allá de eso, Putin también me parece un personaje reaccionario y bastante siniestro, y entonces tampoco quiero entrar mucho en ello. Pero sí que voy a decir una cosa, ya que estabais hablando con lo de la omisión.
Aunque RT yo no lo veía mucho, y cuando tocaba temas que afectaban realmente a Rusia, pues yo lo consideraba también efectivamente un medio de propaganda ruso y que no había que tener mucha credibilidad, ¿no? Pero tengo que decir una cosa. Primero, siempre hay que ir a la otra parte. Y con RT puedes ver la visión de los rusos, por mucho que esté condicionada por el gobierno. Y por otro lado, como tienden a meterse con su enemigo geopolítico los americanos, pues tratan cosas en sus documentales que son bastante interesantes porque hacen documentales de asesinatos de sindicalistas en Colombia, de asesinatos de líderes sociales, yo que sé, en Filipinas, en fin. Todas las cerdadas que han ido haciendo la oligarquía anglosajona por el mundo, de las que no se habla. Sencillamente en los medios mainstream no se habla, o se habla de una manera muy contenida, muy sotoboche. Por lo tanto, en ese sentido, no me extraña que, no siendo la propaganda realmente tan buena, lo que pasa es que es una superioridad numérica, cuando se les contrasta con otra propaganda, tal vez menos sutil, pero con medios y que en algunos casos pues también les atiza unas cuantas hostias, pues obviamente les ha venido muy bien la guerra para suprimir esa contrapropaganda, ¿eh? Y ya digo que no estoy condonando lo que haga RT, ni tampoco estoy... es que es de verdad, no lo digo por quedar bien, es que no... Putin no es tampoco, por lo que conozco, santo de mi devoción. Más allá de que, como dice Rosenthal, es esa cuestión de la omisión. Se está hablando de la invasión, que efectivamente es algo que a todos nos ha perturbado mucho, evidentemente a cualquier persona, y deseamos que acabe cuanto antes, pero que no se habla absolutamente de nada del contexto de lo que habéis dicho. Parece que es algo que surge en el vacío como un relámpago, y este hombre perverso, que lo será también, pues, pero que tampoco que te mires el lado contrario, tampoco que los otros son unos santos, pues nada, pues es un nuevo Genghis Khan, ¿no? Más cosas que más cuestiones de manipulación, el blanqueamiento de la realidad, ¿no? Pues pueden decir que Salvador Allende, como a veces he visto en algún programa, murió en el Palacio de la Moneda, porque hablabais de Allende, luego se metían con Gara porque decían que no sé quién muere cuando lo habían asesinado, los de ETA, ¿no? O cuando dicen que las Fuerzas Armadas tomaron el poder, en vez de decir que hubo un golpe de Estado sangriento, o que había mucho caos y las Fuerzas Armadas tomaron el poder, implícitamente justificándolas, o cuando, yo qué sé, si en El Salvador matan a gente en los pueblos de Morazán, pues hubo una operación militar en la que supuestamente murieron 500 civiles, ¿no? Así es como lo hacen. Luego, otra cosa que también decía Chomsky, la diferente jerarquía de las víctimas, ¿no? Porque para esto hay clases. Si se cargaban los servicios secretos a un cura polaco, pues madre mía, la cobertura que le daban, que me parece muy bien. Es un asesinato y ningún asesinato es justificable. Pero cuando se cargaron a Óscar Romero o a Baró, el famoso psicólogo, lo conocerá muy bien Rosenthal, Martín Baró, nada, pues igual, lo que decíamos, sotoboche, y se le dedica una décima parte de lo que se le había dedicado a cuando matan a una víctima, porque ya digo, hasta entre las víctimas hay una jerarquía y hay clases. Así es el sistema de mercado, que vende más unas cosas que otras, aunque ambas pueden ser igual de interesantes desde el punto de vista victimista. Luego tenemos también que si por ejemplo nos ponemos a analizar, y con esto voy a acabar porque no me da más tiempo y quiero ser conciso, si nos ponemos a analizar un caso, un supuesto de lucha de clases, claro, que es una huelga y una huelga prolongada en el tiempo. Si nosotros vemos cómo se hace la cobertura de la huelga, Michael Parenti habla de varias cuestiones de cómo se enfocan en la prensa. Y os digo, es para Estados Unidos, pero os digo si no veis exactamente lo mismo aquí. Primero, se considera que las demandas de los sindicatos son un sinsentido, que son excesivas, que son desproporcionadas y que no se negocia de buena fe. Nunca se habla de que a lo mejor es la dirección la que pues no está negociando de buena fe o se cierra en banda a aceptar condiciones que, de no aceptarlas, pueden suponer un peligro para la seguridad, la vida de los trabajadores, el coste de la vida, en fin. Las ofertas, se pone la mejor parte de las ofertas de la patronal, toda la parte buena y no la mala, en la que les pueden privar de beneficios o de cuestiones. Hablan de los jefes de los sindicatos, sus supuestas prebendas, como hemos dicho otros días, pero nunca van a hablar de los bonus y de supuestamente cuando la empresa va mal y tienen que reducir salarios, pero ellos aumentan los bonus, aumentan los beneficios y todo otro tipo de prebendas que las juntas directivas se aprueban para sí mismos. Hablan del impacto de las huelgas, pero nunca de sus causas profundas. Se dice del daño que están causando a la sociedad, pero no del daño a los trabajadores si ceden.
y además con un efecto en cadena, porque cuando un trabajador cede, repercute y acaba afectando a otros trabajadores. Nunca se pone énfasis en la ayuda mutua y la solidaridad cuando existe entre las distintas categorías de trabajadores. Al gobierno no se le presenta como un agente que muchas veces va a favor de la patronal, sino como un agente neutral que quiere restaurar la paz que los sindicatos han perturbado, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, si os fijáis en cualquier huelga de España, veréis que es exactamente tal cual, parece que tienen un manual y lo siguen punto por punto de cómo tienen que presentar las cuestiones. Y al final, cuando lo repiten mucho y las voces discrepantes pues son minoritarias, no es porque lo hagan bien, porque cualquier persona que lo piense 10 segundos y tenga la voluntad y la disposición de pensarlo, ve claramente el sesgo. Pero claro, cuando te lo repiten mil veces y por esa presión para conformar de la que también hablaba Rosenthal, y él lo sabe mejor que yo porque es del oficio de psicólogo, pues al final, pues para evitarte problemas o bien para evitarte el esfuerzo de pensar, que es un esfuerzo grande y pensar cansa y seguramente sea lo que más cansa, y ya bastante tenemos que pensar en nuestro trabajo, porque si no pensamos, pues no cobramos y no comemos, pues evidentemente lo tienen muy bien controlado. Ya digo que no por calidad, porque a mí, francamente, yo no me creo más listo que nadie, pero ni muchísimo menos. Yo me considero muy normalito, pero hasta yo puedo ver el sesgo, la manipulación totalmente evidente. Lo que pasa es que al final yo tengo un poco de interés por los asuntos políticos y hay mucha gente o que no lo tiene, o que no quiere profundizar, o que está en otras cosas. Y al final, pues lo más fácil es pumba, es una mera cuestión acumulativa. Y quería terminar, porque quiero ser conciso, como siempre me dejaré muchas cosas en el tintero, pero el programa se nos alarga, ya tendremos segunda parte si Dios quiere. Y yo os dejo. Pues también. Y si no quiere, pues también. Pero quería decir una cosa que dijo Napoleón. ¿Por qué todos estos temas tan sutiles de manipular la opinión y por qué no se recurre a la coacción? Aunque la coacción, por supuesto, siempre está ahí como una posibilidad. La coerción directa, la violencia, hasta la violencia más dura, ¿no? Que es el fascismo, que es el capital cuando está más asustado. Pues por una razón muy sencilla, porque como decía Napoleón, que era extremadamente inteligente, decía que puedes hacer cualquier cosa con bayonetas, pero no te puedes sentar con ellas. Con esto no quería decir que fueras a acabar empalado por el trasero, como si fuera Clark Rackle, sino que una clase dominante que solamente confíe en la fuerza para mantener su poder nunca está segura, ¿no? Entonces, por esa razón, junto con esas medidas de opresión, la clase dirigente, la clase empresarial, siempre ha tenido, y eso lo decía también Napoleón, antes era la Iglesia y ahora es la prensa a la que estamos criticando, ha reclutado para eso otras instituciones como la Iglesia, las instituciones de caridad, las instituciones jurídicas, la escuela, la prensa popular, porque para asegurar su hegemonía, los capitanes de la industria, los hombres de negocios, como dijo Stuart Ewen, aspiraban a convertirse en capitanes de nuestras conciencias. Acabas de dar precisamente como resumen del programa que es mucho más fácil, fue algo que descubrieron los nazis durante la Shoah, se descubrió durante el campo de exterminio de Treblinka, que los judíos que iban a ser gaseados de forma inmediata iban de su propio pie, de motu propio, alegres y contentos si les decías, y les tratabas bien, con ánimo amable, y les decías que iban a ducharse antes de seguir el viaje. Así Treblinka se convirtió junto con Auschwitz en los dos mayores campos de exterminio, con buenas palabras. Espero sinceramente que, vista la situación actual, nosotros no suframos una Shoah porque nos llevan también al mismo sitio que llevaban a los judíos, solamente en vez con gas, con armas nucleares. Muchas gracias por estar ahí. Como bien os ha dicho Luz, es cierto que YouTube nos negó la financiación, nos negó la monetización por nuestros contenidos, pero nosotros seguimos. Por suerte tenemos trabajo, somos personas que madrugamos y esas cosas tan bonitas, se suelen decir. Gracias por estar ahí, seguid siendo soberanos en los comentarios y hasta el próximo programa.